Muy buenos días, bienvenidos en este día que se va colando de contrabando, como nos dice Joan Manuel Serrat en esta hermosa canción infantil. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Héctor Didío, nuestro operador que hace posible que esto salga al aire. Buenos días, oyentes de Radio La Luna que se quedan en Radio La Luna después de haber escuchado una tira de tangos extraordinarias que yo venía escuchando y que la verdad que es uno mejor que el otro y que muestra hasta dónde llegó la cultura popular argentina con el tango, ¿no? Y dónde estamos hoy del lugar del que deberemos salir. Buenos días, oyentes de Corrientes, a través de Radio Fénix 92.1 MHz y oyentes también de Chaco, de Resistencia, donde llegamos a través de Radio Fénix, y un beso para Mónica Colunga. De la misma manera que buenos días Uspallata, buenos días Mendoza, donde llegamos a través de Radio La Paquita, FM 88.9, y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio. Hoy, martes 4 de junio, son las 12 horas y 3 minutos, 15 grados la temperatura y lo sienten en mi garganta. Tengo un poco de frío, no son los días que más me gustan. Bueno, probabilidad de precipitación 18 grados aquí en la zona de Palomar, donde está la radio, humedad 83%, vientos del 35 kilómetros por hora. ¡Qué ventolera! Y además, cuando venía para acá, sentí que en realidad el otoño estaba llegando ahora, porque es como que se habría prorrogado el verano y el otoño no lograba conquistar la escena, a pesar de que algunos colores en las hojas de los árboles denostan que efectivamente estamos en otra época del año. Sin embargo, hoy, al venir, observé una cantidad enorme de hojas de los árboles, quiere decir que todavía va penetrando este otoño, y quizás sea el cambio climático, le preguntaremos a algunos especialistas, o quizás lo que estemos en el inicio ya a partir del 21 del invierno, y el frío que se nos venga encima nos va a hacer tiritar un poco, como estoy yo en este momento, con apenas 15 grados centígrados. Nos están escuchando muchísimos amigos que me han enviado, miren, de todos los colores políticos, y eso a mí me agrada muchísimo, y muchos amigos, pero no puedo dejar de mencionar a mi señora Laura, mi compañera Laura, que nos está escuchando y que seguramente recibiré cuando salga del programa y almuerce con ella las observaciones y los elogios que merece el programa. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a seguir un poquito con el tema de lo que ocurrió el domingo, un poco para observar si la tesis que dimos ayer, que es que se está silenciando, que el dato no es que ganen los oficialismos, porque no siempre ganan los oficialismos, y en el caso de los oficialismos de Cambiemos, en ciudades tan importantes como Córdoba, Santa Fe y Paraná, siendo Cambiemos oficialismo, pierde la elección. Así que esa tesis es falsa. La tesis de que ganan los oficialismos en realidad oculta un mensaje que, bueno, ganan los oficialismos en la provincia y el oficialismo nacional va a ganar. Esa es la trampa. ¿Es verdad que ganan los oficialismos? Y relativamente cierto, sí. Pero me parece que ocultan otra verdad, que es que independientemente de de quién gane, en todos los casos, siendo oficialismo u oposición, Cambiemos cae en la cantidad de votos entre un 10 y un 35%. Esto se lo vamos a preguntar a Carlos Russo alrededor de las 12:30. También vamos a hablar con Miguel Ponce, ustedes ya lo conocen, porque Miguel nos envió
No, salió ayer en Clarín, no nos envió Miguel. Ayer en Clarín salió que hay un grupo de radicales, entre los cuales está Miguel Ponce, que van a apoyar a Roberto Labaña, independientemente de lo que hagan los referentes internos del partido. Estamos hablando de la corriente Democracia Social, en la cual hay personalidades tan destacadas en el radicalismo como Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Federico Storani, o el propio presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sapia. Independientemente de lo que hagan ellos, aparece en Clarín Miguel Ponce y otros correligionarios van a apoyar a Roberto Labaña. Se lo vamos a preguntar a él y le vamos a preguntar por otras cosas. Pero no quiero perder la oportunidad de hoy. Gracias, Héctor, porque me acercó un vaso de agua para aclarar un poco esta garganta que hoy con el frío no está de la mejor manera. Quiero decirles que como ustedes saben, estamos organizando una jornada, un encuentro, donde varios expositores van a hablar en el marco de lo que le hemos dado en llamar el Proyecto Justo 2021. El Proyecto Justo 2021 tiene, por un lado, la intención de rescatar ideas muy importantes del doctor Juan B. Justo, pero no para rendirle homenaje a Juan B. Justo, que lo tiene bien merecido, y es un hombre de un reconocimiento que ha trascendido al Partido Socialista, aunque muchos jóvenes piensan que solamente es el nombre de una avenida, sí, la avenida Juan B. Justo, pero evidentemente estamos hablando de una de las enormes personalidades que han transitado la política argentina. Bueno, es un poco observar qué es lo que ha pensado y cómo con esas ideas nos proyectamos al futuro, no con esas ideas en sentido de copia, sino como fuente de inspiración, que son dos cosas distintas. Sí, quizás uno de los rasgos más salientes de Justo fue la modernidad, ¿no? En términos, digamos, de evaluación de sus ideas, ¿no? Expresaron en la Argentina una ruptura con las ideas del siglo XIX y de la colonia, si se quiere, muy fuerte, ¿no? La creación del Partido Socialista y... Así es. Entonces, ese día, que es el 29 de junio a las 16 horas, en la Casa del Pueblo de Morón, Escalada 91, Morón Norte, a 2 cuadras de la estación, van a estar, entre otros, hablando Carlos Suárez, Mario Kiektik, Cristian Sebastiani, Daniel de Abrantes, entre otros. Va a haber más y vamos a tratar de que sea una jornada importante. Pero este sábado próximo, a las 16 horas, en el mismo lugar, en la Casa del Pueblo de Morón, Escalada 91, Morón Norte, a 2 cuadras de la estación, reitero para quien se lo quiera anotar, este sábado, que va a ser sábado 15 de junio, a las 4 de la tarde, vamos a leer una conferencia de Juan B. Justo. La vamos a leer y la vamos a conversar entre nosotros, entre los que vayan. Sería un aperitivo. El plato fuerte es el 29. Pero esto sería un aperitivo. Vamos a leer una conferencia que se llama Teoría Científica de la Historia. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerles simplemente los 2 primeros párrafos, porque siempre me llegaron muy fuertes estos 2 párrafos, y de esta conferencia que fue dada el 18 de julio de 1898, cuando el doctor Juan B. Justo, que ya había fundado La Vanguardia en 1894 y había sido fundador del Partido Socialista Obrero Argentino en 1896, empezó a decir que había que darle a
la historia argentina una mirada científica. Y entonces, esa mirada científica él la va a desarrollar en la conferencia. Pero advierte, al inicio de la conferencia, lo que yo les voy a decir. Ustedes piensen en la librería El Ateneo, donde dio la conferencia. El 18 de julio, sería un día de invierno, supongo yo, muy frío, de 1898. Dice el doctor Juan B. Justo, empieza así: señoras y señores, debo empezar esta conferencia sobre la teoría científica de la historia y la política argentina con una expresión de sentimientos. No estoy aquí para exponer un bonito teorema, ni puedo creer que el cuadro de la política argentina los afecte a ustedes como el de una partida de ajedrez. Amo el país en que vivo y deseo que sean muchos los que tengan motivos para amarlo. Una viva simpatía me une a todos los que aquí trabajan y luchan, y para ellos deseo la vida de los hombres fuertes, inteligentes y libres. Amo la lengua de mis padres y quiero que sea hablada con ingenio por millones de hombres, que en ella sean escritas obras grandes y hermosas, que esas obras sean muy leídas. Me llamo argentino y quiero que este sea el nombre de un pueblo respetado por sus propósitos sanos y sus acciones eficientes. Veo que todavía cada pueblo tiene una bandera y deseo que mientras la humanidad no tenga una, la argentina o la sudamericana flamee en estas tierras. Así comienza Juan B. Justo la conferencia sobre la teoría científica de la historia. Tan impactante es este párrafo que yo podría decir que dentro de mi modesta cultura es una de las primeras veces en que siento una unidad superior en el espíritu humano, que es la unidad entre la ética y la ciencia, entre los sentimientos, la ética y la ciencia. Esa unidad, que no es la ciencia es amoral, puede servir para una cosa o para la otra. La tecnología es amoral. Los conocimientos científicos sobre energía nuclear pueden servir para el bien o pueden servir para el mal. Pero en cambio, aquí hay una expresión de sentimientos unido a una posición ética y la ciencia como un modo de pensar que nos permita reconocer, conocer, entender la realidad y poder cambiarla en sentido positivo, es decir, perfeccionar la existencia de los seres humanos sobre la tierra y en la relación entre nosotros en nuestra convivencia social. Es decir, vamos a leer esta conferencia íntegramente, vamos a abrir un debate en torno a esta conferencia y creo que es un aperitivo extraordinario para ir promoviendo el encuentro del día 29 de junio a las 16 horas en el mismo lugar. Este sábado entonces quedan todos invitados a las 15, el sábado 15 a las 16 horas. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que leíste, ¿no? Qué notable, con qué precisión y con qué sentimiento Justo ratifica su argentinidad, su latinoamericanidad, ¿sí? Y su pertenencia a la humanidad como un todo, ¿no? Y cómo todo eso se puede conjugar en una sola dirección positiva, ¿no? El internacionalismo, la pertenencia latinoamericana y la argentinidad. Así es. Quienes defendemos la unidad de los argentinos creemos que es el enemigo el que acicatea las divisiones en el seno de la Argentina. Por eso Durán Barba
lo podríamos considerar como un agente del enemigo, un extranjero agente del enemigo. Porque lo que acicatea es la grieta, acicatea el odio, acicatea el enfrentamiento, acicatea el conflicto, acicatea una guerra de baja intensidad entre los argentinos. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos con objetivos nobles, unirnos con objetivos humanistas, unirnos bajo la bandera de esto que plantea tan bien el doctor Juan B. Justo. Cuando nosotros planteamos el proyecto Justo no lo hacemos desde una mirada sectaria. Pensamos que otros pueden inspirarse en otras personalidades, pero que todos tenemos el deber de ir llegando a grandes consensos. Ahora todos hablan de consensos, pero hay un problema. Los consensos no pueden ser en torno a lo que yo quiero. Tiene que ser en torno a valores humanos superiores. De lo contrario, los consensos son rejuntes en torno a quien me sigue a mí. Entonces, acá creo que el presidente Macri planteó algunos consensos importantes en el 2015, ¿sí? Pero que claramente los traicionó o los abandonó porque quizás su entorno, su existencia, las presiones de clase que vive el presidente Macri, lo llevan a que los objetivos de pobreza cero, unir a los argentinos y la revolución de la alegría, terminen en concentración de la riqueza en pocas manos, con lo cual la pobreza se extiende en la Argentina, seguir alentando la grieta para ver si enfrente ponen a una Cristina agresiva y en torno a lo que Durán Barba dice, entre la decepción de Macri y el miedo a Cristina, lo van a elegir a Macri, ¿no? O sea, un ardid espantoso, inmoral, absolutamente inmoral, de Durán Barba, y de la revolución de la alegría pasamos a el desencanto, la frustración por la extensión de la desocupación, del desempleo, de la marginación, de la exclusión, del incremento de la pobreza, del hambre en los chicos, de la tristeza de los abuelos, de la decepción de los pequeños y medianos productores, comerciantes, industriales, profesionales, que ven que las cosas van de mal en peor para la inmensa mayoría de los argentinos, y van cada vez mejor para una minoría, que son las petroleras, las transportadoras de energía, las que manejan el peaje, los bancos, las actividades financieras en general, los especuladores financieros, el Fondo Monetario Internacional. A todos ellos les va muy bien, pero a la gran mayoría, a las grandes mayorías de la argentinidad, a esas les va muy mal. Y no podemos bajar la bandera de la unidad nacional, no la vamos a bajar. Macri ha fracasado rotundamente si fuera cierto que aquellos objetivos eran sinceros. Si eran sinceros, fracasó rotundamente. Y si en cambio eran una falacia para ganar la elección del 2015, entonces se transforma en un acto de inmoralidad pública que merece ser repudiado. En ningún caso, se justifica que Macri pretenda ir por la reelección. Es cierto que la tentación de quedarse cuando tenés tanto poder, cuando manejás el poder económico, cuando manejás resortes estratégicos en el área social, en el área productiva, en el área de los contratos que se manejan desde el Estado, cuando tenés disponible manejar los fondos públicos, hacer asistencialismo, la tentación de quedarse puede ser muy grande, pero no hay nada, ni política, ni moral, ni económicamente, que justifique que Macri vaya por su reelección. Estamos frente a un capricho de un niño rico. En realidad ellos deberían reconocer el fracaso y producir el recambio, es decir,
el cambio en Cambiemos, que sería el recambio. Sin embargo, los gana de nuevo el vedetismo, el egocentrismo, la vanidad, y el tipo se quiere quedar, a pesar de que los números son espantosos. Lograr que una economía baje el 3% su Producto Bruto es algo que si hubiéramos puesto a la mona Chita a conducir la Argentina, no lo hubiera podido hacer. Y una pregunta, ¿vos crees que esta actitud de Cristina de bajar a la vicepresidencia implica un cambio en el sentido que le estás pidiendo al presidente Macri del lado de Unidad Ciudadana? En algún sentido sí, en algún sentido. Es decir, creo que Cristina tomó esa frase que se hizo bastante popular, que con ella no alcanza y sin ella no se puede cambiar el gobierno. Uh-huh. Es decir, creo que ella tomó eso y entendió que lo mejor era, bueno, dar un paso atrás, porque si ella se alejaba totalmente, quizás no se pudiera. Y quedándose, quizás los Fernández ganen. Masitelli, ¿y por qué no apoya a los Fernández? Y me están escuchando algunos amigos afectos a votar a los Fernández, porque voy a hablar a título solamente personal. Creo que Alberto Fernández va a hacer una política muy parecida a la que lleva adelante Mauricio Macri. Y creo que no es la política que vaya a satisfacer las demandas de estas grandes mayorías que componemos la Argentina. Yo soy parte del pueblo, yo soy un hombre común, un hombre sencillo, que ahora está acá, en la radio, nada más. Pero soy una persona que tiene todas las vicisitudes que tienen todos los argentinos. Y como dice el tango, que podría ser bueno, Héctor, que elijamos ese tango, cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Yo también tengo mis penas y creo que todos las tenemos. Pero creo que va a ser Alberto Fernández más de lo mismo. No hay un proyecto alternativo. Creo que la persona más seria en torno a cambiar la orientación, es decir, a orientarse con una brújula correcta, que tenga su dirección puesta en el bienestar general, es Roberto Labaña. Uh-huh. Y que el otro, como no va a haber tiempo no va a haber espacio, no va a haber dinero para, digamos, una distribución displicente, es muy probable que se mantenga dentro de los cánones que impuso este gobierno a través de su sumisión, subordinación, dependencia del Fondo Monetario Internacional. De manera que hoy, cuando hablamos de las decisiones estratégicas que hacen a la economía argentina, pero que hacen al trabajo y a la sociedad argentina, tenemos que hablar que las determina el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional toma las decisiones estratégicas y le deja las decisiones menores, las tácticas, el ejercicio de las cosas chiquitas, se las deja a Nicolás Dujovne. Pero las cosas importantes las define Christine Lagarde. Y vamos a salir de eso. Probablemente con Alberto Fernández las cosas no vayan a ser idénticas, pero quiero recordarles, para los que se han olvidado, que este era un hombre de Domingo Cavallo, y era un hombre de Domingo Cavallo después que Domingo Cavallo pasó por el Banco Central en la dictadura militar, después que Domingo Cavallo había pasado entre el 91 y el 95 por el Ministerio de Economía con Carlos Menem, donde hicieron pelota a las empresas públicas, donde entregaron el patrimonio nacional y donde endeudaron a la Argentina, que los llevó hasta la crisis del 2001, y que fue también el hombre que convocó de la Rúa para ver qué hacía con la convertibilidad y que terminó en el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001. Alberto Fernández no es alguien a quien yo seguiría nunca jamás. Sí, ahora también de alguna manera esta situación que estamos viviendo se corresponde con la crisis de los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen una misión según la Constitución, y dentro de su misión está la de elaborar, discutir la política, ¿sí? Y para que esa política después pueda ser
ejecutada por los cuerpos y por los candidatos que emerjan de esos partidos políticos. Y evidentemente que cuando todo eso se concentra en la decisión de una persona que unge a otra para que asuma esa responsabilidad, ¿no? Y después sí, vamos a votar, pero ¿en qué condiciones votamos? ¿Qué es lo que estamos eligiendo? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que hay una adaptación al nuevo tiempo y que esa adaptación es por la conquista del poder, pero que desde el poder las cosas no van a cambiar desde ese lugar. Vamos a pasar a un tema musical, nuestro primer tema musical, que creo que el tema Cambalache es el que mejor refleja la situación en la que vivimos los argentinos. Y después seguramente vamos a hablar con Carlos Russo, que está en Mendoza y con el cual vamos a hacer un análisis de Mendoza, pero también de la realidad política nacional. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Quiero decirles que el ingeniero Jorge Lapeña, que fuera en su tiempo secretario de Energía del presidente Alfonsín y que es uno de los grandes conocedores, que lo tuvimos aquí en nuestro programa, es una de las grandes referencias, me ha enviado una publicación que se llama Proyecto Energético, Economía, Tecnología y Transición Energética. Bueno, este es un material que reúne distintos trabajos. La verdad es que me parece un trabajo importantísimo, dentro de los cuales hay una nota del propio Jorge Lapeña, que se llama La energía, siempre la energía, en el centro del problema político argentino, y lógicamente vamos a referirnos a esta nota cuando podamos leerla a fondo y ver si no tenemos que volver a consultarlo, porque estamos frente también a una persona que fue hace muchísimos años secretario de Energía y que después de haber vivido todos los avatares de esta democracia que nos toca transitar, puede también sacar conclusiones acerca de el problema energético en torno a la economía, en torno a la sociedad, en torno a la política y en torno a la geopolítica. Es decir, que después de leer la nota la vamos a comentar, seguramente lo dejamos para la semana próxima, pero no quería dejar de señalar que me lo había enviado el propio ingeniero Jorge Lapeña. Bueno, tengo muchísimas cosas. Nuestro amigo Carlos Suárez, que seguramente nos va a acompañar el lunes de la semana próxima, me ha hecho algunas referencias que tienen que ver con la situación en Mendoza. Pero creo que ya estamos en contacto con Carlos Russo desde Mendoza. Carlos, ¿estás allí? Hola, sí, buen día, Mario, ¿cómo les va? Muy bien, qué gustazo volver a hablar contigo, Carlos. Igualmente para mí, saludos a todos los amigos y compañeros por allá. Bueno, gracias. Carlos, nosotros queríamos saber con más precisión que la que podemos leer en algunos diarios, ¿qué es lo que había pasado? Un poquito bajo. Ah, sí, ¿podemos darle mayor retorno? Sí, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Bárbaro. Entonces, nosotros queríamos saber con un poco más de precisión qué es lo que había pasado este domingo, que son las primarias allí en Mendoza, pero en este contexto, comparar un poco con lo que pasó en el 2015, porque creemos que la sumatoria de las elecciones provinciales está dando una señal que no es la que indican los medios. Los medios dicen ganan los oficialismos, y nosotros decimos que eso es mentira porque el oficialismo perdió Córdoba, Santa Fe y Paraná, donde quiere decir que no siempre ganan, donde gobierna Cambiemos, pueden perder, pero también donde gobierna Cambiemos pueden ganar, pero pueden ganar perdiendo votos. Si esto fuera cierto, eso está anticipando la derrota casi, por lo menos lo que diría la realidad, la derrota de Macri en este proceso electoral que se va a iniciar en los próximos meses. Ahora me gustaría que vos nos dijeras qué paralelismo podés observar con los resultados del domingo entre lo que pasó en el 2015 y lo que está pasando ahora.
Mira, creo que el análisis que hacen ustedes es absolutamente correcto y se refleja perfectamente en lo que ha sucedido en Mendoza, tanto a nivel provincial como a nivel de los departamentos. En el 2015, la gente de Cambiemos, la expresión provincial que era Cambia Mendoza, tenía el 46,46, pongamos un 46,5%. En el 17 ya había perdido un punto. Y ahora son 4 puntos menos, el 19 con respecto al 15. Así es que evidentemente se ha perdido, pero además hay otro fenómeno más, que es el siguiente, que muchos radicales o sectores del radicalismo que quedaron profundamente lastimados o que no están de acuerdo con la movida nacional se han expresado en contra en las propias primarias. Fenómeno curioso, porque por ejemplo De Marchi, que efectivamente representa a Macri en Mendoza, armó la interna con todos esos radicales lastimados y ha sacado 5 puntos por acá, 7 puntos por allá, lo cual hace ver una cosa. Primero, Macri no tiene los votos acá porque cuando juega interna saca 7, 5, 8, 4. Pero esos radicales que votaron a esta otra expresión, e inclusive hay una tercera expresión radical entre el 1 y el 2% de los votos que está absolutamente en desacuerdo con todo, habría que ver si los va a votar ahora en la definitiva. Que eso es lo que está llamando la atención y ha disparado todas las alarmas en el gobierno de Cornejo. Por otra parte, Suárez no es el candidato de la gestión. El candidato que ellos, con el que sacaron estos votos el domingo, Suárez sacó casi el 29,5% en esta interna, de Marchi el 12% y 1,5% sacaron los sectores absolutamente disconformes, pero Suárez no es candidato de la gestión y nunca lo fue. O sea, Cornejo no tiene un candidato propio después de esta gestión presuntamente maravillosa y ordenadora, y fascista, vigilante y de código contravencional, no tiene candidato propio. O sea que ha tenido que recurrir a un candidato que no le era estrictamente, por supuesto es radical, pero no es de su entorno ni de su riñón. Entonces no hay candidato estrictamente de la gestión, este hombre es intendente de Capital, de la gestión que venía de Víctor Fallad, con otra línea, y además ha bajado 4 puntos con respecto al 2015, 3 puntos con respecto al 17, y tiene una interna bonita con sectores que han jurado que no lo van a votar jamás. Vamos a saber si esto pasó o no, pero es un fuerte llamado de atención. Carlos, cosas que acá no nos llegan. Si tuviéramos que tomar, por ejemplo, la zona donde vivís vos, Las Heras, ¿cómo fue el comportamiento, en particular en una zona que debe ser de las más populares, ¿verdad?, de Mendoza? Y mira, acá en Las Heras, más o menos en la misma proporción. Acá en Las Heras la intendencia bajó también 3-4 puntos. El justicialismo, que no fue unido, fue el sector de Unidad Ciudadana, o más próximo a Unidad Ciudadana, con algunos otros sectores históricos como Guillermo Antus, los que ganaron la interna y dejaron relegados al resto. Pero en fin, está a 4 o 5 puntos el justicialismo y sectores que se han asociado con él de recuperar nuevamente la intendencia, y hay muchos votos dispersos en pequeños grupos que no pasaron la primaria y que eran afines o son afines al justicialismo, el Partido de los Jubilados, el Partido Federal, distintas opciones pequeñas, cada uno con 2, 1, 3, que a lo mejor podrían confluir, y como te digo, es uno de los departamentos donde con más razón se evidenció la tremenda interna que tiene el radicalismo, con sectores que sacaron casi un 6%, un 6 y pico por ciento, vamos a ver cómo terminan de cerrar los cómputos, que se han jurado no volver a votar jamás a la expresión que hoy gobierna el departamento, así que están realmente preocupados, porque el intendente Orozco sacó apenas unos votos más que el peronismo, y bueno, los sectores muy disgustados con su gestión, hay muchos heridos en la acera, hay muchos heridos, inclusive en Guaymallén, que es un departamento muy importante, y hay sectores radicales que tal vez no acompañarían en esta segunda etapa, o por lo menos no se la van a militar. No se puede hablar de lo que va a hacer el votante, pero por lo menos sí de que sus dirigentes no van a acompañar en la general. Y hay otro dato interesante más que nosotros analizábamos. Por ejemplo, hay un sector acá que en el 2017 se armó con la personería del Partido Intransigente, que es el sector de Protector, a Ramón, que ahora es diputado nacional, el que va con la frazada arriba del hombro.
perdió también 10 puntos del 17 ahora el 19, y son puntos que han vuelto al peronismo, que habían ido ahí porque estaban disgustados. Y hay otro sector importante, el FIT. Nosotros hemos hablado muchas veces con los compañeros del FIT y no han entendido que un planteo estrictamente clasista y que no dé respuesta alguna a las situaciones, la conflictividad y las contradicciones que realmente transita nuestro país, tenía que caer. Y efectivamente ha caído del 10 o 12 al 3. O sea, lo que dijimos, este 3,5, 3,67 que tiene Barbeito en esta posibilidad, ya en la anterior habían perdido el diputado nacional, ahora van a perder los provinciales y todos los concejales. No porque no les quede periodo, sino porque no van a meter ninguno, que es lo que dijimos. Muchachos, en algún momento hay que, más allá del discurso ideológico y del modelo de acumulación que ustedes creen representar, decimonónico desde nuestro punto de vista, acá hay una serie de contradicciones que se resuelven de otra manera, no lo están entendiendo, y efectivamente la gente ya no los acompañó. Perdieron 9, 10 puntos con respecto a la última elección, y eso para la izquierda está en el orden de la catástrofe. Pero bueno, en fin, así se escribe la historia. Sí, en términos de porcentaje es como un 75% que perdieron, o un 70%. Y seguro, más o menos. Sí, realmente es una debacle que nosotros acá por estos micrófonos hemos hablado con dirigentes del FIT, con Marcelo Ramal, con Cristian Castillo, también con Patricio del Corro, y mi impresión, lógicamente que nunca hablo por fuera de tenerlos presentes para que ellos me puedan contestar, pero yo los vi un poco cerrados sobre sí mismos y sin entender que efectivamente los pueblos tienen desafíos a cada momento, y el desafío de este momento no transita justamente por construir una alternativa clasista, porque eso termina en una posición sectaria, y me parece que se está reflejando, por lo que vos decís, esto también en Mendoza. Sí, ampliamente, pero lo hemos discutido con firmeza. Mira, nosotros hace años que hablamos con ellos, somos militantes de izquierda, del campo nacional, por ahí nos sentimos más reflejados en construcciones que tengan más que ver con, digo, históricamente, no digo que sea estrictamente hoy, parece un discurso vintage, pero con los frentes de liberación, de amplia base. Ellos no tienen esa visión de mundo, y con todo respeto, acá en Mendoza también es mucho más fuerte el PTS que el PO, entonces por ahí la visión es un poquito más extrema, y le decimos, no parece que venga por acá, y tarde o temprano lo van a ver reflejado. Bueno, esta ha sido la elección donde efectivamente han perdido todo el terreno ganado, y además hay un desgaste. Lo charlaba, inclusive yo fui encargado de una escuela acá en el departamento de Las Heras, y lo charlaba con la gente del FIT, yo señalaba todo lo demás, le digo, mira, todo esto está perimido, pero ustedes también, chicos, no han dado respuesta durante 10, 12 años, Carlos, y además son los mismos nombres y las mismas caras. Lo cual hace que la gente se desgaste. Así es. ¿Qué tal, Carlos? Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Pensás que este resultado puede afectar la postulación, la candidatura del Caño? ¿La del Caño, me decís? Sí. Y mirá, Mendoza era uno de los puntales. Del Caño hizo acá su campaña inicial. Del Caño, que no era de Mendoza, vino, hizo su campaña, surgió a la política aquí. Yo mismo lo voté, que yo era el candidato a diputado nacional, que por ahí expresaba en un momento difícil donde no se observaban otras candidaturas eso. Entonces acá hizo fuerza, se escribió en una facultad, hizo pie, bueno, en fin, y prácticamente se ha perdido todo, porque a nivel nacional ya el diputado que se podría haber instalado en la elección anterior se perdió, y ahora en esta, te digo, objetivamente se perderían los provinciales y los concejales, a los que varias veces también hemos invitado, a ver si se entiende que en América Latina los estados no son un tema menor, que ocupándolos se pueden hacer muchas cosas, y donde la clase tiene que estar adentro, no solamente ser un proyecto de clase, sino la clase es la garantía de que este frente transformador, revolucionario, como quiera llamársele, vaya por buen camino. Bueno, no lo entienden por ahí, tiene límite lo que podemos hacer. Y se ha apropiado este discurso un sector con el que podemos tener mayores o menores acercamientos, que es el sector de Unidad Ciudadana. Por ejemplo, fue una inmensa sorpresa que en Mendoza Anabel Fernández Agasti, con la venia de Cristina, le ganara a Alejandro Bermejo. Los Bermejos tienen el signo de la derrota. Ya Adolfo había perdido en el 2015 contra Cambiemos, digamos, pero Alejandro, que viene de Maipú, un departamento que siempre ha conservado el peronismo, perdió por un punto esta primaria
absolutamente inesperado con el sector de Fernández Sagasti. Entonces, digamos que todo eso que de alguna manera no capitaliza la izquierda como sector propio, lo termina capitalizando un sector que hace un discurso transformador, pero engloba también a sectores de izquierda. Por tanto, algo absolutamente inesperado acaba de pasar, que es que los sectores tradicionales del peronismo por un punto perdieron la primaria en Mendoza, y todo a jugar con tierra al fondo, y toda esta gente, en algún caso y con todo respeto, con poca experiencia en gestión, va a tener que ponerse las pilas, porque hasta se pueden ganar las elecciones provinciales. O sea pero se puede ganar, faltan unos cuantos puntos, pero se puede ganar, porque del casi 43 al 35,5 hay una distancia, pero hay un montón de partidos al costado que no van a jugar. Y faltan unos meses claves, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo en este momento, algo profundamente llamativo esto último, la dolorosa caída estrepitosa del FIT y nuevas expresiones emergentes, el partido de los jubilados, el partido federal que sale de sus cenizas, que también 1, 2, 3% de votos, y esta experiencia provincial de Ramón y su frazada, que también ha defraudado un poco a la gente y perdió 10 puntos, pero está ahí con sus 7 puntitos y moneda, o sea que viene interesante lo que pueda pasar. La elección general es en septiembre, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo pensás que van a influir las PASO del 11 de agosto? Porque allí, digamos, va a nacer un escenario. Yo digo que en general los encuestadores, que en realidad nos dicen cómo va a salir la elección, el balotaje, pero no nos dicen cómo va a salir la elección general y tampoco nos dice cómo van a salir las primarias. Quiere decir que yo sé cómo va a salir Independiente frente al Real Madrid en un partido por la Copa del Mundo, pero no sé si Independiente va a clasificar en la próxima Libertadores. Es raro, ¿no? Seguro. Va a influir seguramente la elección de las primarias, donde virtualmente, con mucha suerte, Macri será la segunda fuerza. ¿Eso pensás que va a tener influencia hacia septiembre? Mira, tanta influencia va a tener que justamente quería enlazar con esto que acabo de decir. Si solamente con la venia de Cristina, con el poco empuje del FIT y con el acercamiento de sectores que aún habiendo tenido grandes diferencias con el kirchnerismo entendían que tenían que apoyar una opción de algún tipo en esta etapa, porque estamos viviendo una tragedia a nivel nacional, a nivel de la patria, a nivel de la clase trabajadora. Imagínate cuando tengamos el antecedente del todo o nada en agosto. Claro. O sea, si el sector de Unidad Ciudadana y de Mendoza, de Anabel Fernández Sagasti, hoy ganó la primaria por un punto y todo ese sector quedó a 6 o 7 puntos de ganar la provincial, después de agosto, para mí va a recibir el espaldarazo definitivo que necesita para tal vez llevarse puesta la provincia. Así que es algo para efectivamente tener en cuenta. Cambiemos viene en baja, tiene mucho conflicto interno, pero mucho. Cornejo es una persona ultra autoritaria que construye nada más que rascándose para adentro. Hay sectores que han quedado muy mal, muy incómodos, y bueno, no te militan, y cuando se deje voto a voto la cosa, y además en el medio te comes una nacional, ellos trataron de separarse de la nacional lo más que pudieron, y se distanciaron unos 6 puntitos, habiendo perdido 4 con respecto al 2015. Cuando tengamos la de agosto, me parece que va a ser el espaldarazo definitivo para la definitiva de Mendoza de septiembre. Entonces, pues Mendoza puede ser noticia nacional, y bueno, lo cual preocupa a muchos, inclusive a los mismos que puedan ganar, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Efectivamente. Así que, quiero preguntarte, corriéndonos un poquito del foco de la política, que creo que ha estado brillante y creo que ha sido de una claridad total lo que has dicho. ¿Cómo está la economía allí en Mendoza? ¿Cómo está la actividad vitivinícola? ¿Cómo están el turismo? ¿Cómo está, en fin, las principales actividades mendocinas? La economía. Mira, está muy deprimida Mendoza, con decirte que están cerrando la Campañola, está cerrando la Colina, que eran empresas que acá tenían grupos muy importantes.
se habla todo el tiempo de la ampliación de la matriz productiva y lo único que se le ocurre a todo el mundo es hablar de fracking y megaminería, o sea, las soluciones mágicas de 4 monedas que se le caen al imperio de sus grandes empresas que vienen a obtener pingües ganancias. Sabes que nosotros tenemos una fuerte militancia ambiental también y esto nos tiene preocupados, y cuando hemos hablado con senadores, con diputados y con candidatos a gobernador le hemos dicho, miren, cuando ustedes hablan de ampliación de la matriz, ¿por qué no cuidan la que ya tenemos? O sea, ampliemos sobre la base de no perder la que tenemos. Por ejemplo, ya en el Valle Duco y en General Alvear y otros lugares a veces no hay agua para sembrar hortalizas que necesitan por ahí agua en cantidad, y vamos a hacer fracking y megaminería, que la usa, pero mucha mayor cantidad, de cuya renta es ínfima para todos nosotros. El turismo también está deprimido, es muy difícil emprender en Mendoza, muy difícil emprender en Mendoza. Bueno, como en el país, las tasas están altísimas, no hay garantía de ninguna índole, no hay precio sostén cuando la producción crece, y la gente por ahí migra a otro tipo de cosas, a la renta rápida, y ustedes saben lo que pasa cuando uno rompe con la tradición y quiere migrar a formas de producción de renta rápida. Sí. Y se pierde, digamos, toda esa posibilidad de ver coronado el esfuerzo con lo que hicieron tus padres, con lo que hacen tus pares, con lo que hace tu comunidad. Entonces, volviendo, está deprimida la actividad. El turismo siempre tiene onda en Mendoza, pero ¿quién se lo lleva? Fíjate una cosa interesante, los grandes grupos, los grandes brokers nacionales e internacionales están vendiendo Mendoza. Nosotros no ganamos un mango con eso. O sea que vos venís, me navegás los ríos, me andás por la ruta, me caminás las calles, y Mendoza no ve un peso porque todo el negocio se está haciendo afuera. Y ahí no nos metemos. ¿Por qué? Porque son sectores que aportan a las campañas. Igual que los sectores megamineros y los sectores del fracking, que aportan a las campañas. Entonces, cuando se habla de turismo no hay que engañarse, porque no hacemos negocio todos. Hacen negocios también los grupos concentrados. La producción agrícola está en una situación límite, las mejores zonas vitivinícolas y frutihortícolas están siendo ocupadas por barrios privados. Entonces, ojo, que tenemos una crisis importante aquí, y que es verdad que mucha gente por miedo sigue votando el modelo, pero no sé cuánto les va a durar, y se ha notado que hay una gran fractura ya en esta primaria. Y es lo que venimos diciendo todos, hay que buscar alguna alternativa que efectivamente no sea, como dicen muchos, volver estrictamente atrás, y si hubiera algo parecido a lo que se fue, con un cierto nivel de autocrítica y transformación interna para que no volvamos a cometer los errores que nos trajeron hasta aquí. Así es. Porque esto no es una tormenta nacida en un cielo claro. Así es. No veníamos bien y estamos sufriendo los embates ahora de los vientos, de las tempestades. Pero bueno, Carlos, no está bien. Te voy a hacer la última pregunta. Desde ya te agradezco muchísimo. ¿Qué pasa con... Vos hablaste de megaminería y yo recuerdo haber ido un par de veces allí por el emprendimiento de la mina San Jorge, que en aquel entonces se había podido parar, pero que después hubo entuertos en torno a la legislación mendocina. ¿Qué podés aclararnos? Porque también este programa se escucha allá, en las alturas de Uspallata, en Radio La Paquita, de nuestro amigo Gustavo Figini. Así que no podía dejar de preguntarte qué es lo que está ocurriendo respecto de este tema. Y con respecto a la minería, bueno, San Jorge se quiere reactivar, los rusos están poniéndole pilas para reactivarlo, y hay en este momento en la legislatura 3 proyectos para hacer caer la histórica ley protectiva contra sustancias contaminantes en la megaminería, que es la ley 7722 provincial, que plantea con claridad que hay sustancias contaminantes que no se pueden usar, cianuro, mercurio, bueno, también otras sustancias, algunas están enumeradas y otras enunciadas a nivel general. Y bueno, está el proyecto de Agulles, que es peronista, el proyecto de Abraham, que es de Unidad Ciudadana, y ahora un último proyecto de Martínez, del Partido Intransigente, que también proponen hacer caer la ley y protegernos de otra manera que no está dicha en ninguna parte, y que por ahí se basan en alguna reglamentación del Departamento General de Irrigación. Pero en definitiva, todos abriendo el camino para la megaminería. Y uno de los proyectos fundamentales sería tal vez San Jorge, que está en el departamento de Las Heras, nos tiene a todos muy preocupados. Así que en definitiva,
creemos que hay un embate a nivel internacional y a nivel local. Están esperando con los brazos abiertos para que esto llegue. Carlos, y decime cómo está o cómo impactó esta decisión de la Corte en torno a la ley de glaciales, ¿no? Que sacó una declaración interesante. ¿Cómo se está evaluando? ¿Cómo lo evalúas vos? Y en los sectores defensores del ambiente muy positivamente. Y en San Juan, evidentemente, en forma muy negativa, porque el Estado provincial sanjuanino se había involucrado a favor de los intereses de la Barrick y otros sectores para que esta ley no se aplicara o cayera. Así que nosotros creemos que es un paso más hacia adelante en la protección y que, bueno, es bienvenido, es una cuestión auspiciosa. Habrá que seguir en la defensa de nuestro bien común más preciado, que es el agua. Y en fin, muy bien, creemos que ha sido útil, y que haya sido unánime por la Corte también es un signo de que algunas cosas, de todas las que se están diciendo por todas las agrupaciones, tanto asambleas, ONG, provinciales o nacionales, está funcionando, y que no es un tema menor hacer explotar glaciares, o como planteaban algunos, desplazarlos, o que el cianuro no contamina, que no hay ningún problema, que si lo hacemos con cuidado. Bueno, el mercurio se usa poco, pero hay otras sustancias como santatos que se podrían usar, que también podrían contaminar nacientes de agua y además hacer daño a los glaciares. Y además hay un tema que por ahí no se toma en cuenta, que cuando vos producís grandes explosiones en esa zona, levantás nubes muy altas de polvo. Ese polvo oscurece los hielos y los hielos se derriten. No es solamente que echo veneno en el agua, claro, es que además la pierdo porque la oscurezco. Claro. Entonces, cuando vos haces que las nieves en vez de blancas sean negras, y te van a durar minutos, y esa es una de las cosas importantes, que no solamente es contaminación aérea, sino que es cubrir de polvo zonas glaciares que podrían perder su estado de congelación. O sea que hay muchos elementos que se oculta mencionar y que nosotros estamos muy atentos para hacerlo público. Carlos, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, saludos por allí. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos estaremos viendo, y cualquier información que necesiten, con mucho gusto. De la misma manera, algunas cosas que les mandemos, por ahí se las publican. Muchas gracias también. Dale. Bueno, gracias de nuevo. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. ¿Miguel? Es así, Mario, te escucho perfecto. Bárbaro, qué gustazo volver a encontrarnos. Y lógicamente que mi pregunta tiene que ver con esto que ha aparecido en el Clarín de ayer, donde vos, Miguel Ponce, junto con otros miembros del radicalismo, César Martucci, Luis Menucci, han decidido respaldar a Roberto Labaña, más allá de lo que hicieran los grandes referentes de esta corriente de democracia social, que son Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Federico Storani o el propio presidente de la Convención Nacional, Jorge Sapia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es correcta esta información? Es absolutamente correcta. Estamos a horas, ¿no es cierto?, del cierre de la presentación de alianzas y de frentes, y por lo tanto parecía imprescindible tomar una decisión que diera certeza particularmente a toda la gente del interior que conforma este movimiento. Vos sabés, lo tocamos la última vez, Mario, sí. Es el único movimiento interno a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, y el primero en crearse después de Renovación y Cambio, allá cuando en el 72 lo creáramos, porque me tocó participar lógicamente en el Cine Real de Rosario. Es decir, esta organización, que obviamente tiene representaciones en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Misiones, en Tucumán, Mendoza, donde vos quieras, como quedó reflejado en la propia convención, nos exige, porque los tiempos no dan, poder articular alianzas, frentes, soluciones a nivel local, que pasan por claramente no poder seguir esperando que la orgánica partidaria, la actual conducción, resuelva cumplimentar lo que se acordó, lo que se votó, lo que sancionó
la última convención nacional hace muy pocos días. Es decir, ¿qué era esto? Y esto era básicamente ampliar la base, como lo dijo Cornejo, cambiar el nombre, convocar a expresiones que estaban fuera del actual formato de lo que ha quedado de Cambiemos, que pueda llamar y convocar a socialistas, a la gente del GEN, a gente de esto que se denomina ahora peronismo republicano, ¿no es cierto? Y tratar de articular precisamente una herramienta que interprete el sentimiento y la opción que quiere tener la inmensa mayoría de los argentinos, que no quiere verse forzado a tener que elegir entre el fracaso del pasado, representado por el cristinismo, y el fracaso del presente, representado por Macri y el PRO. Entonces, nosotros estamos vamos viendo que, así como vos bien decías, los referentes que nombraste al final son los que participaron desde un primer momento, no solo en la construcción de Consenso 19, sino en la elaboración de las propuestas, que fueron canales de transmisión de aquello que se denominó la agenda progresista que elaboramos en el Savoy hacia fin del año pasado, hecho que estuvo contemplado en las propuestas y los puntos que el propio Labaña hiciera públicos. Bueno, todo este planteamiento tiene que tener como correlato un instrumento político. Ese instrumento político, para nuestro juicio, el único que está interpretando en este momento la necesidad de superar la grieta, es en el que estamos nosotros, y hemos resuelto, obviamente charlándolo con ellos, no poder esperar más a que la convención, que hasta este momento no ha cumplimentado lo resuelto en Parque Norte, siga, a mi juicio, perdiendo tiempo o lo que sería más grave, ocultando la verdadera intención de lo que se esperaba que pasara. Es decir, que ya se sabía de antemano que iba a haber rechazos por todos aquellos que fueran invitados a sumarse a Cambiemos, que lógicamente nadie iba a aceptar, si está en el planteamiento de superar la grieta, sumarse a uno de los costados de la grieta, porque de la misma manera sería que si nos sumáramos al acuerdo de los Fernández al cuadrado con Massa, es decir, estaríamos fortaleciendo un costado de la grieta. Nuestro interés es ser genuinos, ser coherentes con lo que hemos dicho desde el primer momento, y entonces seguimos avanzando. En el día de ayer hemos avanzado con los apoderados a nivel nacional y por otro lado los apoderados en cada una de las provincias, porque lógicamente acá hay que construir con mucha rapidez la presentación de alianzas para no quedar afuera, para no terminar después que nos digan: y ya ahora ya es tarde, ya pasó el tiempo, no tuvimos tiempo, como lo dice hoy el propio Gerardo Morales en los dos reportajes, o en los reportajes que le hacen los dos medios gráficos más importantes de Argentina, donde él reconoce que él fue en su provincia en un frente con mayoría peronista, y es lo que está queriendo plantear a nivel nacional ahora, y está desembarcando en la tarde de hoy a Buenos Aires, y dice explícitamente que va a hablar con Labaña, con Pichetto, que va a hablar con Schiaretti y que va a hablar con Urtubey. Bueno, a nosotros nos parece muy bien que hable, ojalá logre plantearnos una solución y una alternativa en la línea de lo que él expresa en el reportaje de hoy, que no es ni más ni menos que lo que dijera Cornejo en el cierre de la convención. Lo que ocurre es que a partir de ese momento a hoy no hay ninguna novedad, y estamos como cuando salimos de Gualeguaychú, es decir, con una alianza corta, con los mismos actores que nosotros criticamos, con las mismas definiciones que nos han hecho tanto daño y que nos han traído hasta acá. No hubiéramos salido a buscar una alternativa diversa si el gobierno hubiera convocado a un acuerdo político, económico y social, si en lugar de seguir apostando como única estrategia electoral, lo dice Morales hoy, a la segunda vuelta, a la polarización a partir de la profundización, de insistir en la profundización de la grieta, no estaríamos acá nosotros. Nosotros nos hemos visto forzados a esto, porque evidentemente íbamos a un camino de derrota,
pero sobre todo a una derrota popular que el radicalismo no puede seguir bancando, no puede seguir siendo cómplice de esta situación, ni de las medidas que se están por tomar, ni de las medidas que se tomen en caso de Macri ser reelegido. Si Macri es reelegido, ya lo dijo, después nadie puede hacerse el sorprendido. Vamos por el mismo camino, pero más rápido, es decir, ajuste sobre el ajuste. Nosotros no queremos más ser cómplices de esta situación y entendemos que la gente nuestra del interior nos está empujando a que los que hemos aparecido más, los que hemos sido más conocidos por nuestra acción, no solo en las comisiones de la Convención Nacional, sino dentro de la propia Convención y en los medios, y bueno, pongamos el pecho y vayamos adelante, hasta donde sea. Bien, te quiero hacer una pregunta que lógicamente tiene que ver con el futuro. Cuando se hicieron los acuerdos con el Fondo Monetario, no nos vamos a remitir a ellos porque ya están en el pasado, pero hubo dos tesis que recuerdo perfectamente, que una decía que esto iba a producir una pequeña caída y después un rebote en B, es decir, que rápidamente iba a haber una gran recuperación porque se iba a restablecer la confianza y entonces las inversiones, etcétera, iban a sobrevenir, y otro que yo comparto personalmente, que esto iba a ser una larga L, que decías vos, que decían ustedes. Ahora, yo en la perspectiva de que gane Macri y que se sucedan más ajustes, lo que veo ya no es una L, sino un precipicio. En ese precipicio veo una conflictividad social, económica, política, institucional de altísimo grado. ¿No te parece que es una irresponsabilidad seguir apostando por la reelección de Macri? Pero absolutamente, yo suscribo esto que vos decís, y no solo lo suscribo, sino que además es lo que venimos remando y tratando de que la mayor cantidad de correligionarios del interior del país vayan asumiendo esta posición como lo vienen haciendo. Yo creo que te llegué a comentar, porque no me acuerdo si se escuchaba bien en el momento que te lo relataba, que habiendo vivido tantas convenciones, es la primera convención en la que yo veo tantos discursos de los delegados del interior, de los convencionales del interior, relatando las dificilísimas situaciones, en algunos casos terminales, que están viviendo las economías regionales de los pueblos de los que ellos provienen. Es decir, la carga que ha tenido la crisis económica y social en la definición política de quienes llegaban a Buenos Aires a tomar una decisión, esto no se vio nunca. En general, los convencionales traían mandatos más vinculados a la política. Ahora, todos ellos sabían que si no venían a Buenos Aires a denunciar esta situación que se vive en las provincias, cuando volvieran a sus pueblos, iban a sufrir recriminaciones de sus representados. Pero esto, que en definitiva es una actitud personal, política, de simplemente reflexión y reconocimiento de una situación que se vive, ya es cuantificable. Cada elección provincial que ha venido ocurriendo ha ido marcando esto, aún las que se ganaron. El amigo Gerardo Morales fue elegido por 58% y esta vez superó por muy poco o algunos puntos el 40%. Es decir, casi 15 o 16 puntos ha perdido y lo dice él, lo dice en su reportaje, echándole claramente la culpa a la situación económica generada por el gobierno nacional. Nos parece irresponsable, nos parece suicida seguir insistiendo con caminos que ya sabemos, ya hemos visto que son caminos de derrota. Si no nos planteamos una convocatoria, y por eso es tan importante elegir el convocante, que claro, no puede ser Macri, que no lo hizo hasta ahora, y si lo hiciera lo hace desde el sentimiento de un gobierno ya gastado y que ha perdido la credibilidad aún de sus propios amigos. Amigos me refiero a amigos económicos, sectores económicos amigos, sectores que se habían beneficiado hasta no hace mucho, como el sector financiero. No puede hacer la convocatoria él, mucho menos la puede hacer Cristina. Creemos sí que una alternativa que se plantee la superación de la grieta lo puede hacer con más autoridad y sobre todo con más eficiencia, porque nadie va a sospechar de que se está intentando derrotar algún sector
sí el planteo viene siendo efectuado por quienes tienen una historia de coherencia en la resolución de crisis económicas. Yo creo que la expectativa de que en el día de hoy conozcamos que Massa termina aportando y definiendo un nuevo nombre para ese frente que está construyendo con el kirchnerismo, en la medida en que claramente todo el mundo visualiza que Pichetto y Urtubey son funcionales al actual gobierno, va quedando claro que la única alternativa dispuesta a superar la grieta, que no se apoya en ninguno de los dos extremos o no se inclina hacia ninguno de los dos, en una actitud yo diría hasta camaleónica, en este único sector que genuinamente va quedando es el que hoy representa Consenso 19. Correcto. Ahora, la última pregunta, porque ha sido de una claridad total y me parece que los argumentos alcanzan y sobran, pero la que te quiero decir es la siguiente. Da la impresión de que al jugar con esta grieta y esta polarización, un poco han logrado opacar la figura de Roberto Lavagna. ¿Crees que queda tiempo de aquí a las primarias, de las primarias a la general, para que este tercer espacio logre crecer lo suficiente como para desplazar a uno de los otros dos polos y poder llegar al balotaje en noviembre? Mario, vos sabés que si hay algo que está caracterizando a la política argentina es la volatilidad, la situación líquida, la situación, yo diría, hasta resbaladiza en la que los diferentes actores se van manejando. ¿Quién podía decir un mes atrás que íbamos a tener una fórmula como la de Fernández Fernández? ¿Quién podía asegurar un mes atrás que Massa iba a abandonar, después de todas las cosas dichas durante tantos años, iba a volver al kirchnerismo de la manera en que está volviendo? Hay elementos que sí son decisivos para esto de manera determinante. Yo estoy convencido que el próximo domingo es un domingo clave. Claro. De hecho, el miércoles se anotan las alianzas y los frentes, pero no los candidatos. Los candidatos van a ser definidos con todas las cartas sobre la mesa y todas las fichas ya jugadas. Te voy a dar una primicia. A lo mejor vos ya la sabés, por supuesto, por tu cercanía, pero si llegara a ganar en Santa Fe nuevamente el Frente Progresista, la figura de Miguel Lifschit crecería a niveles de convertirse en el, ahora sí, candidato natural a la vicepresidencia acompañando a Lavagna. Si en caso contrario, como algunas encuestas lo están diciendo o están poniendo en duda este triunfo, Bonfatti no llegase a ser electo gobernador, parece que también habría una posibilidad de que Lifschit lo fuera, porque el triunfo electoral que va a tener en términos parlamentarios de la lista que él encabeza está entre 10 y 15 puntos por encima de Bonfatti, es decir, nadie va a tener dudas que la próxima legislatura provincial sería presidida por Miguel Lifschit. Obviamente en caso de no ser vicepresidente de la Nación, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Esto, por lo tanto, yo creo que las elecciones del domingo son importantes. El segundo elemento importante es este que vos venías diciendo hoy, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la situación económica? Y bueno, obviamente ha sido recibido con mucho beneplácito en los círculos oficiales en estas horas la confirmación del Fondo Monetario del nuevo desembolso de unos 5.600 millones de dólares que garantizan tener espaldas suficientes para bancar cualquier tipo de oscilación del tipo de cambio, en la medida, repito, en la medida en que Trump o alguna situación externa del estilo de las que suele tenernos acostumbrado o irnos acostumbrando ya Trump, no genere algún estrés internacional que lógicamente en los primeros países que repercute es en los emergentes, y nosotros estamos dentro de los más vulnerables dentro de los emergentes, pese a lo cual en las últimas semanas hemos logrado capear algunas situaciones internacionales porque no solo teníamos las espaldas suficientes, sino porque además la liquidación de la cosecha se está efectuando en sus máximos niveles en lo que va del año. Y hay quien dice que durante algunas semanas esto va a continuar.
El mayor peligro en términos económicos, y todos los operadores, la gente empresaria con la que hablo cotidianamente me dice, es el temor que hay en función de un resultado, curioso que pueda darse en las PASO, y entre ese momento y el momento de la elección definitiva, allí sí puede haber barquinazos económicos, insisto, en función de cómo sean leídos los resultados de las PASO como adelanto de un posible resultado electoral luego en la definitiva. En ese caso sí puede haber una acentuación del proceso de fuga o de traslado al dólar que habitualmente se da ante cualquier elección, por eso digo, no es solo en este caso por lo que pudiera ocurrir, sino ante cualquier elección hay un cambio de carteras hasta que se sabe quién gana y sobre todo cuál es el ministro de Economía y con qué programa llega. Así que hay que estar muy alertas a eso. Yo entiendo de que vamos a tener semanas difíciles, semanas decisivas, y espero que prime la generosidad, pero sobre todo la responsabilidad para estar a la altura de una hora en la cual el pueblo nos está mirando con mucha atención porque está ansioso de que sus problemas comiencen a ser tenidos en cuenta, pero sobre todo comiencen a encontrárseles soluciones lo antes posible por la situación de emergencia que vivimos. Bueno, Miguel, ha sido excelente de mi parte, es decir, esto es personal, te quiero felicitar porque creo que ustedes están a la altura de la mejor tradición del radicalismo, y me parece que este es un aporte sustantivo que cuanta mayor visibilidad tenga en la sociedad, más esperanza va a recrear en la posibilidad de crear un consenso que se llama Consenso 19, valga la redundancia, pero que termine con esta grieta que es una suerte de guerra de baja intensidad que está destruyendo a la Argentina y a los argentinos, y realmente genere la esperanza de poder construir un futuro entre todos en el marco de la unidad nacional para el bienestar general y no efectivamente para una concentración de la riqueza y para un exterminio de pymes, de pequeñas producciones, de, en fin, todo lo que es la actividad económica de la Argentina que tanto daño nos está haciendo. De manera que yo te felicito y si querés cerrar con alguna palabra, porque efectivamente en el día de mañana, a 12 de junio a las 24 horas, se cierran las alianzas y me gustaría que me expresaras cómo piensan ustedes cerrar en Consenso 19, dado que el radicalismo, por lo menos las señales públicas que dio el presidente Cornejo, fue que mañana estarían discutiendo el vicepresidente junto con Mauricio Macri. Así que te doy el cierre para que esto quede grabado y lo sigamos difundiendo después. Correcto, primero agradecerte, Mario, desde ya, suscribo todas tus últimas expresiones, desde ya estamos en esa búsqueda, y te diría, mañana, paradójicamente, a las 24 no cierra, sino que te dan un changüí hasta las 9 de la mañana del día siguiente, o sea, el jueves a las 9 de la mañana es el cierre final. Pero, en la línea de lo que decís, nosotros esperamos que el radicalismo adopte una actitud coherente y cumplimentando lo resuelto en la última convención. Si no hay ampliación, si se sigue reiterando el formato de Cambiemos, vamos a estar en condiciones y con autoridad, no solo política, sino además legal, de poder elegir caminos, diríamos, como los que están eligiéndose en cada una de las provincias, con autonomía y con independencia. Nuestra idea como Movimiento Nacional por la Democracia Social es adherir, ya que no podríamos llevar como partido, y por lo tanto tendríamos que encontrar un formato diferente, adherir a los 4 partidos que hasta este momento de manera orgánica están integrando precisamente la coalición Consenso 19. Los apoderados de ellos ya están funcionando y nosotros tenemos funcionando un apoderado de manera especial y suspensiva, yo diría, hasta que el radicalismo defina su posición oficial, ¿no es cierto?, que vuelvo a insistir, espero esté en la línea de lo expresado por el presidente del partido y sobre todo por lo votado por la Convención Nacional del Radicalismo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario, seguimos en contacto y obviamente hablamos después analizando los resultados, ¿no? Correctísimo, Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Mario, hasta luego.
Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, convencional nacional de la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Economía del radicalismo, que nos está expresando que un amplio sector del radicalismo va a respaldar a Roberto Labaña y se va a integrar a la construcción política que va a sostener esta candidatura, que es Consenso 19. Bueno, vamos a un tema, Héctor, y después seguimos con más aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, ahí escuchábamos, Gira Gira. Yo quiero decirles que elegimos algunos temas, porque tanto Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, como este tango, Gira Gira, que es un tango amargo, de una desesperanza tremenda. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. También de Discépolo. También de Discépolo. Son climas de época, son expresiones culturales de sufrimientos sociales. Son momentos en la historia que nunca se quedan donde están, que siempre son la antesala de algo. No tengo absolutamente ninguna duda que este clima de época, ese anterior, ese cargado de injusticia, de una oligarquía que disfrutaba todo y todo le era negado a la inmensa mayoría del pueblo, fue la antesala del peronismo. Es decir, cuando algunos hablan con menoscabo del peronismo o del populismo, como que queman las naves en el corto plazo en lugar de mirar al largo plazo, son toda gente que come 4 o 5 veces al día, gente que está bien abrigada, que tiene una buena vivienda, un buen coche, que disfruta de sus vacaciones, que tiene acceso al mayor confort, y que en ese contexto el corto plazo no existe, porque no tiene incertidumbre si mañana va a comer o no, si esta noche va a poder parar el puchero o no. Y entonces, cuando vos estás con la panza llena, tenés todas las cosas más o menos resueltas, empezás a pensar en el mediano y largo plazo. Pero cuando el estómago te empieza a pedir, porque te vas quedando sin combustible, cuando las entrañas empiezan a retorcerse, cuando siendo jefe de familia ves que tus hijos no tienen la nutrición que correspondería, el alma se te empieza a estrujar. Y esto es lo que expresa de manera tan brillante nuestro poeta del tango, Enrique Santos Discépolo. Y lo que estamos viendo hoy, que estos tangos que son viejos, tan viejos como eran la respuesta, si se quiere, cultural a este proyecto oligárquico. Y ese clima de época comienza a vivirse nuevamente. Cuando ayer leíamos en nota del diario La Nación, insospechado de izquierdismo, decir que 1.576.000 niños pasan hambre en la Argentina, bueno, es tremendo. Después, cuando los pueblos saltan con ira sobre el poder político, no se sientan que es una cuestión sorpresiva, algo que tiene un 17 de octubre. No. El 17 de octubre es un día, pero ese día es la expresión de algo que se fue incubando a lo largo de los años. Cuando vos sos capaz de incubar una injusticia tremenda por años, por décadas, esperate lo peor. Y nuestro pueblo, felizmente, que siempre fue enérgico y que siempre supo luchar, también va a responder a esta tremenda injusticia que se está incubando en el marco de un gobierno oligárquico y de un proyecto colonial para la Argentina. Y que los que vienen con el oportunismo de reemplazar a esto para salvar el mismo orden, cuidado, porque les puede estallar en las manos. No se crean que con el voto alcanza.
lógicamente que defendemos el voto, el sufragio universal, la convivencia respetuosa y armoniosa entre todos los argentinos, Siempre hemos respetado el resultado de las elecciones y nos parece que eso debe ser así, que debemos reconocer al que ganó, que el que ganó tiene que administrar. Pero ojo, si se piensa que este modelo de capitalismo dependiente, periférico, subdesarrollado, que incuba una injusticia tremenda hacia los sectores populares, que la tarea de la dirigencia política es gestionar esta porquería que hemos sabido construir. Anoche lo escuchaba al senador Pichetto hablando del capitalismo, vanagloriándose de que lo que hay que defender es el capitalismo. La verdad que el capitalismo nos trajo hasta aquí. El capitalismo nos llevó a la crisis del 2001. Por medidas desde el Estado se pudo resolver aquella crisis y no entramos en una confrontación interior de magnitud inusitada entre los argentinos. Felizmente, a la enérgica postura que desde el Estado se generó en torno a medidas que se fueron llevando a partir del 2002 y que tuvieron al mayor abanderado en Roberto Labaña. Esta es la verdad histórica, más allá del periodo y más allá de las personas. Pero la vieja estructura se fue adueñando nuevamente, esa estructura semicolonial, atrasada, dependiente, periférica, con un ordenador central que se llama Fondo Monetario Internacional. Si no encontramos un modelo alternativo, llamémosle como le querramos llamar. A mí me gusta un socialismo democrático, popular, humanista, argentino, moderno, de desarrollo. Pero si usted le quiere llamar de otra manera, llámelo. Pero si no encontramos un modelo alternativo, gestionar esto que tenemos va a terminar mal. Lo gestione quien lo gestione. Hay que cambiar, en serio. Y hay que cambiar, y esa es la clave. Lo he visto a Pichetto casi vendiéndose como potencial candidato a vicepresidente de Macri. Vergüenza ajena. Acepto que es un hombre formado, que es un hombre de Estado, que es un tipo respetable desde ese punto de vista, que ha manejado muy bien el bloque del justicialismo, del kirchnerismo en el Senado de la Nación. Es decir, no estoy menoscabando a su persona. Estoy sí diciendo que esta idea de un capitalismo que ya está a la vista, este es el capitalismo gestionado por los mayores capitalistas de la Argentina. Y aquí están los resultados. Caída del PBI, pésima distribución de la riqueza, aumento de la pobreza, de la desocupación, derrumbe de pymes, un desastre, un fracaso total. ¿Qué le van a arrebatar si esto ya está? Esto ya está, hay que ir a un cambio. A ir a un cambio mucho más profundo incluso de que el que propone a quien yo creo que es el mejor hombre para la transición, Roberto Labaña. Pero creo que hay que ir a una transición que vaya encaminando las cosas y que después de encaminar las cosas nos permita entrar en un debate de mediano y largo plazo. No hay debate de mediano y largo plazo con 1.576.000 niños pasando hambre. Lo único que hay es urgencia. Todos los recursos del Estado tienen que estar disponibles para resolver esta cuestión. ¿Qué vamos a discutir el futuro? Si los chicos tienen que almorzar ahora, si los chicos tienen que merendar dentro de 3 horas, si los chicos tienen que cenar dentro de 6, 7 horas, ¿qué es lo que vamos a discutir? Nada. Y la inmoralidad parte a partir de pensar de lo que eso significa del presupuesto nacional, que es ridículo. Absolutamente ridículo. Resolver ese problema. Absolutamente menor, pero necesitas voluntad política. Voluntad política, Daniel, y eso es lo que es ajeno. El propio Macri no tuvo voluntad política de llegar a la pobreza cero. Fue un ardid de campaña, una mentira, como la que nos dijo Menem, que dice, si les hubiera dicho la verdad, no me hubieran votado. Les mentí, gané y ahora hago lo que quiero. Acá me llegó un mensaje de el amigo Mario Morales, que voy a pasarlo al aire y espero que se escuche bien. Es 1 minuto 40.
Y vamos a ver lo que nos dice y qué es lo que nos aporta al programa, como muy bien lo hizo la semana anterior. Hola Mario, estoy escuchando tu comentario y lo de Daniel. Bueno, yo quisiera agregar, digamos que el plan, esto que hizo Macri o que está haciendo Macri, es el resultado de un plan elaborado para los efectos. Sí, para los efectos que estamos viendo hoy en Argentina, ¿no es cierto? Y que viene tomado de la mano, digamos, sistemáticamente, a través de una política que se están implementando los grandes centros económicos, financieros, para someter a toda la región a este tipo de políticas que cuando encuentran cipallaje las pueden llevar adelante. Así que esto quería agregar, porque está todo muy bien hecho, analizando bien punto por punto y cuáles fueron los pasos dados, paso por paso, y se puede ver el resultado de un análisis que realmente fue conducido para esto, para llegar a este triste fin, donde una vez más... Bueno, algo se cortó acá, pero ahí sí. El pueblo trabajador de Argentina le va a tener que poner otra vez el hombro con sangre, sudor y lágrimas, como lo hace siempre, y desde hace, digamos, cuando toman los gobiernos de esta catadura así oligárquica, es para esto. Es para someter a la gente de trabajo y a todo el pueblo argentino, o prácticamente son muy poquitos los que se benefician con estas políticas. Bueno, ahí está, Mario Morales, muy claro. Hay una cosa que me parece que es interesante de lo que dice Mario, o sea, Tocayo, respecto de si esto es un plan que fracasa, que yo personalmente creo que en el caso de Mauricio Macri es un plan que fracasa, o al revés, es un plan que tiene éxito. Bueno, yo creo que en el caso del Fondo Monetario Internacional, es decir, en el caso del imperio, está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque acá no iba a haber recuperación económica. Y acá, con el incremento sideral de la deuda, nos llevan a una crisis. Pero es que los técnicos del Fondo Monetario Internacional no se dan cuenta, ellos que son gente sabia, no se da cuenta que nos están llevando a una crisis. ¿Qué dice Masitelli? ¿Cómo usted sabe más que los técnicos del Fondo Monetario Internacional? No, yo no sé más que ellos. Digo que ellos saben más que yo. Saben que nos están llevando a la crisis y lo hacen a propósito. Y vamos a traer para la semana que viene el libro de Naomi Klein, donde habla de la política de shock, que es la política de crisis. Cómo, para quebrarle la voluntad a una persona o a un pueblo, lo que hago es ponerlo en estado de shock, en estado de crisis. Y cuando lo pongo en estado de crisis, le quiebro la voluntad y le impongo todas las condiciones. Por eso Mauricio Macri, y coincidíamos con Miguel Ponce, nos lleva, porque él es un pequeño burrito en este escenario, él no es dueño de una visión geopolítica, y entonces cree, como Ratazzi creía, qué bueno que el Fondo Monetario Internacional nos audite, una visión absolutamente infantil, muy primitiva. El Fondo Monetario nos va a llevar a una crisis, y nos va a llevar a una crisis tal que si no pudieron destruir a la Argentina en el 2001-2002, van a volver a intentarlo, como hicieron con Yugoslavia, como hicieron con la Unión Soviética, como hicieron con otras naciones. Si pueden destruir a la Argentina, que es un país enorme, gigantesco, que llega desde La Quiaca al Polo Sur, no a Ushuaia. Ushuaia es el punto medio. Somos un país enorme, pero ni nosotros mismos sabemos que somos un país enorme. Y bicontinental, como siempre. Somos un país bicontinental, estamos en 2 continentes, y somos un país con enormes reservas de riqueza, pero que así, ordenados como estamos, nos podemos dar la buena noticia, la excelente buena noticia, que acaba de aparecer ahora,
que es que hay otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina contra las mineras por la ley de glaciares. Nos quieren quebrar para que en una situación de crisis ni siquiera la Corte Suprema de la Argentina pueda fallar en defensa del medio ambiente. Entonces no es que sean ellos técnicos tontos, bobos, y que porque le erran a la política económica nos llevan a una crisis tremenda. Nos están llevando, con esta zanahoria del endeudamiento, a una crisis. Y el tonto de Macri, perdón por lo que digo, va detrás de esa zanahoria y, con tal de financiar la campaña electoral de Mauricio Macri, el Fondo Monetario pone 50.000 millones de dólares que la Argentina no está en condiciones de pagar y que todo el mundo sabe que no estamos en condiciones de pagar. Pero nos llevan a una situación de default y de insolvencia, de cesación de pagos, para que entremos en crisis. Y entonces los acreedores se hacen cargo de la situación. Sí, pero vos fíjate que básicamente fue cambiar de mano, ya lo vivimos varias veces, cambiar de mano las acreencias, concentrarlas en un acreedor principal, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que tiene la capacidad política de imponerte cosas, cosa que un tenedor de un bono de un país no puede hacer. Efectivamente. ¿Y qué es lo que te han dado, Daniel? Te han dado papel pintado. Los dólares son papel pintado, que los emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. Papel pintado. Contra papel pintado, que son los dólares, los tipos toman poder político. Sí, sí. No invierten en la Argentina para que la Argentina se industrialice, se desarrolle tecnológicamente, fomente la ciencia, reestructure la educación, dé un servicio de sanidad mejor, mejore los puertos, los aeropuertos, las rutas, reconstruya el ferrocarril, desarrolle las economías regionales. Nada de eso es el crédito. El crédito es nada más que para que no paguemos y entremos en cesación de pagos. Sí, y ya ocurrió en época de Cavallo en los 80, después el megacanje. Fueron todas operaciones de concentración de la deuda argentina para darle poder político a algún sector que quiere imponer una política para nuestro país. Porque hay que recolonizar la Argentina. Hay que recolonizar la Argentina. No nos equivoquemos. Hay gobiernos competentes e incompetentes. Pueden ser de izquierda o de derecha. Mi criterio personal es que el gobierno de Maduro, que es de izquierda, es incompetente, y el gobierno de Evo Morales, que es de izquierda, es muy competente. Es decir, vos podés ser un gobierno también de derecha. Este podría haber sido un gobierno de derecha competente, pero este es un gobierno de derecha incompetente, totalmente incompetente. Entonces, pero nosotros lo que tenemos que entender es que cuando se ataca a Venezuela, donde se busca que Maduro haga el peor de los gobiernos, para que, como dijo Richard Nixon respecto del Chile de Salvador Allende, hagamos aullar de dolor a la economía chilena, ahora también quieren hacer aullar de dolor a la economía venezolana para que sufra el pueblo y recuperar ¿qué? Recuperar el petróleo. No quieren que caiga Maduro para hacer un buen gobierno de desarrollo industrial, exactamente el mismo ejemplo que daba acá. No, quieren quedarse con el petróleo porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta Tierra. 20% de las reservas totales. Es decir, tiene más que Arabia Saudita o más que Rusia, para quienes no lo saben. Entonces, lógicamente, quieren un gobierno que esté a su servicio. Y acá tienen un gobierno que está virtualmente a su servicio, pero que no logra realizar la entrega de la minería, la entrega de todos los recursos naturales, no logra realizar la reforma jubilatoria, que es para bajar las jubilaciones, la reforma laboral, que es para bajar los sueldos, no lo logra hacer porque todavía hay un pueblo que lucha, como dice la canción, que lucha y pelea, y no se lo deja hacer. Pero si ellos lograran meternos en una crisis muy profunda, y nos dirían que, bueno, hay que hacerlo para salir de la crisis. Ellos generan la crisis buscando las salidas a esa crisis. Aquí lo que hay que buscar
es una salida distinta a la crisis. Pero no hay que confundirse, me parece a mí, con algunos planteos infantiles de izquierda que plantean que de ahí va a surgir una revolución, Me parece que no hay que ir por ese camino, me parece que eso es... por eso alientan algunos esa salida. No, me parece que aquí hay que salir con un modelo nacional, popular, que surja de un consenso muy grande, de un debate en el que participemos todos y logremos recuperar la soberanía nacional. Sí. No, tampoco deberíamos olvidarnos, porque me parece que son indicadores muy fuertes, de cómo se gestionaron esos recursos, no en los últimos 4 años, sino en los últimos 20 años, ¿no? O sea que el pueblo argentino tiene que estar muy alerta. Sí, Carlos lo dijo, nosotros parecemos atados a una trampa que es o unos u otros, un lado de la grieta u otro lado de la grieta. Sin embargo, los dos polos de la grieta se realimentan, y el que está hoy no está fruto de la nada. No es que cayó de un helicóptero y tomó por asalto la Casa de Gobierno. Es el fruto de una política combinada entre dos proyectos políticos que sacan fruto de la grieta, fruto político electoral, pero que por debajo el modelo neocolonial, colonial o como se le quiera llamar, de capitalismo periférico, dependiente, como se le quiera llamar, siguió su desarrollo. Entonces, esta bipolaridad sirve de cobertura al desarrollo de un modelo colonial, y esto no le sirve a los argentinos. Sí, basta como ejemplo, y doy 2 nada más, que me parece que son muy significativos. Uno es toda la gestión minera, ¿sí? El papel de la Barrigol, lo que costó sacar la ley de glaciales, el veto presidencial en presidencia de Cristina de esa ley de glaciales, la lucha que se generó en torno a eso, ¿sí? Y por otro lado la gestión de otro de los recursos básicos, que es el petróleo argentino, y el derroteo de la empresa YPF, nuestra empresa de bandera en su momento, que hoy es una empresa mixta. Miremos con atención qué pasa con esos grandes recursos de la Argentina. Así es. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Creo que ha sido un programa con muchísimo contenido. Ha sido, creo que, un muy buen programa. Le hemos dado a nuestros oyentes realmente la posibilidad de escuchar voces muy calificadas sobre la situación política, económica, social en nuestra querida, amada Argentina. Y me queda reiterarles la invitación este sábado 15 de junio a las 16 horas, en la Casa del Pueblo de Morón, José Escalada 91, vamos a estar leyendo la conferencia de Juan B. Justo, que es la teoría científica de la historia, en la cual les he leído al comienzo los 2 primeros párrafos de esa conferencia, donde Juan B. Justo dice: amo el país en que vivo, y deseo que sean muchos los que tengan motivos para amarlo. Nosotros también amamos el país en el que vivimos y deseamos que sean muchos los que tengan motivos para amarlo, y espero que algunos de esos muchos que nos están escuchando este sábado vengan a la Casa del Pueblo de Escalada 91 Morón, para que podamos leer en forma conjunta y discutir esta conferencia del año 1898 del doctor Juan B. Justo, que sigue teniendo un valor extraordinario si queremos salir de los atolladeros en los que muchas veces nos hemos metido solos los argentinos. Si queremos salir, tendremos que recurrir al conocimiento científico, y uno de los grandes productores de ese conocimiento científico, una de las grandes cimas de la inteligencia argentina, de la sabiduría que ha dado la dirigencia argentina, es el doctor Juan B. Justo. Así que los espero, y desde La Brújula, acá por Radio La Luna AM 1140, nos despedimos hasta el lunes próximo a las 12 horas.
Bueno, yo también me quería despedir, pero sin antes mandarle un especial saludo a un oyente habitual, Pepe, que es mi viejo y que, bueno, está pasando un problemita de salud que espero que se recupere pronto y nos vuelva a escuchar próximamente. Pepe, recuperate, un beso para Laura y para todos los oyentes. Hasta el lunes. Chau.